En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Amelia Lugo y familia, por Tatis Villarreal, Patricia Vargas, Enrique, la familia Gilio Duarte, Luis Juan Marcos, Federico Rid, Chiqui Sánchez, Anita Ávila y familia, Ramón Ávila y familia, Ulises Eduardo Pérez, María del Carmen Ramírez, Carlos Torres Granado, Patricia Vargas, Marta Ortega, Eli González, Enrique Martínez, por eterno descanso de Luz María Carrillo, Ezequiel Arellano, Víctor Hugo Calderón, por las almas del purgatorio, por Tere Espada, San Juana Nieto, Rosa Elia Casas, Mario Antonio Serrano, Emma Rodríguez, José de Jesús Hernández, Alberto Towns, Roberto Carlos Palacios, por Marcela Berlanga, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos los
todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscando estoy. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y mi Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se los he dicho a ustedes, ahora se los repito llorando. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténgase fieles al Señor. Palabra de Dios. Aquí, en este. Honor y gloria a ti, Señor Jesús,
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor, que eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús había de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Nosotros diariamente utilizamos la palabra escuchar o oír como sinónimos. Y a veces dice: te estoy escuchando, te estoy oyendo. Y los utilizamos indistintamente y nos parece que es lo mismo. Sin embargo, son 2 palabras distintas. Escuchar significa prestar atención a lo que oigo. Y oír, yo puedo estar oyendo, puedo oír una moto que está pasando, puedo oír un ruido que está por allá, puedo oír algún aparato. Lo oigo, no lo escucho, porque no le presto atención. Pero es que hay otra cosa, además, cuando se escucha. Muchas veces, ciertamente, la forma ordinaria es el ruido que nos llega a través del sentido del oído. Pero también nosotros escuchamos o oímos al corazón, a los sentidos, los sentimientos, etc. Y a veces los escucho y a veces les presto atención. A veces lo oigo, es decir, una persona, por ejemplo, que en este momento le duele una mano, la siente, le duele, pero no le presta atención. ¿Por qué? Porque su atención está puesta en otra cosa. Van a decir: ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Creo que bastante. Vemos en el Evangelio que Jesús separa a Pedro, a Santiago y a Juan y se los va al monte a orar. Estando orando, dice, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Apareció Moisés y Elías y hablaban del éxodo que Jesús había que tener. Y ellos estaban impresionados por todo lo que estaban viendo. Yo creo que cualquiera nos hubiera pasado igual. De repente, cuando una persona empieza a brillar o a tener una luz especial, ver su ropa que cambia, ver que de repente aparece Elías y Moisés, que sobre todo para ellos eran los 2 grandes columnas del Antiguo Testamento, estaban impresionados. Y luego, cuando viene la nube y se escucha la voz del Padre, ellos se quedaron asustados. Pero en ningún momento, estando con Jesús, viviendo con Jesús, conviviendo con Él todos los días, estaban acostumbrados a Jesús. Fíjense ustedes, ¿qué les impresionaba? Ya no era Jesús el que les impresionaba. Eran los vestidos, era la luz, era Elías, era Moisés, era la nube, era todo lo de alrededor.
Pero como estaban acostumbrados a tratar con Jesús, a Jesús ya lo veía normal, es normal. Y ya no lo escuchaban, les parecía que era normal. Algo parecido nos pasa a nosotros. Jesús dijo en el capítulo de San Juan, en el capítulo 6 creo que es, dice, mis ovejas escuchan mi voz, es decir, prestan atención a lo que yo digo. Nosotros oímos, casi me atrevo a decir, casi todos los días algo de Dios. Hay quien lee el Evangelio, hay quien lo escucha o lo pone, sigue la misa, asiste, así. Una cosa es que lo oiga, pero escucho la voz de Jesús. Es decir, presto atención, porque nos pasa muchas veces que, por ejemplo, imagínense ustedes, tengo ahora un problema muy fuerte. Estoy lastimado, me siento traicionado, me siento herido, estoy enojado, estoy molesto, y eso se siente. Y la mayoría de las veces cuando estamos así, no escucho a Dios, escucho la herida, escucho que me está diciendo, no es justo, no me lo merezco, ¿cómo es posible? Esto es una traición, me hicieron daño, no puedo con esto, es muy difícil. Y muchas veces presto mi atención a lo que siento, a lo que me duele, al desaliento, al miedo, al enojo, a la ira, y no escucho a Jesús. Los discípulos me llamó tanto la atención, y les reconozco, nunca me había dado cuenta de ese detalle, que ellos ya estaban con Jesús ahí, y lo que les impresionó son los vestidos que resplandecían. Ya no era Jesús, que su rostro cambió de repente porque estaba orando, pero el rostro, la apariencia, el aspecto, ya no era Jesús. Ya estaban acostumbrados. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no me habré acostumbrado ya a Jesús? Muchos de nosotros ya podemos recitar evangelios de memoria, me lo sé, ama a los demás, ayuda, perdona, yo estoy contigo, etcétera, etcétera. Sí, ya hasta lo recito, pero Jesús está hablando continuamente. ¿Qué es lo que dice la voz del Padre? Dios, la primera persona de la Trinidad, solamente habla 3 veces, solamente. Y sería impresionante. Ellos se llenaron de miedo al escuchar la voz del Padre. Era algo, no sé, impactante, me imagino. ¿Qué les dice el Padre? Ahí tienes a Jesús, escúchalo. No te dejes llevar por el enojo, por la ira, por el resentimiento, por la decepción, por la tristeza, por lo que te duele, por el miedo, por lo que va a pasar, por lo que te hicieron. Déjalo a un lado eso, no escuches eso. Escucha a Jesús ante este momento de tu vida que estás viviendo ahora. ¿Qué te dice Jesús? Eso es lo importante. Y a veces, digo, estamos con Jesús, oímos a Jesús, pero no lo escuchamos. A veces el ruido de la calle, porque vivimos en un mundo lleno de, no sé, ruido, pendientes, preocupaciones, inquietudes, trabajo, vamos, entramos y ya no escucho a Jesús. Y si Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz, si el Padre le está diciendo a los apóstoles que vivían con Él, a ver, escúchenlo, no se acostumbren a Él, ahí lo tienen. Dios nuestro Señor, Jesús, nos dejó su evangelio, es la palabra, es el verbo hecho carne. Lo tengo que escuchar. Si soy de sus ovejas, y creo que todos lo somos, lo tengo que escuchar. Y no en un momento en especial, en este. ¿Por qué este momento les impactó tanto a los discípulos? Y por ejemplo, cuando estaban, no sé, caminando por los caminos de Judea, les parecía normal. ¿No sería tal vez por las apariencias, y no era la figura de Jesús? ¿No nos pasa lo mismo? Que ya me estoy acostumbrando a que, sí, comulgo cada domingo, cada vez que puedo. Sí, pues rezo cada vez que puedo. Nosotros mismos a veces rezamos y a veces hablamos como merolicos. Y luego de hablar, presentamos nuestras quejas, súplicas, peticiones, inquietudes, temores. ¿Y escucho? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Jesús?
Porque Él está hablando. Él nos está hablando a cada uno de nosotros, en cada momento. Él me está diciendo, cada uno en sus circunstancias, en su situación personal. Probablemente alguien le dirá, aquí estoy. O me está diciendo, suéltalo, eso suéltalo, te está haciendo daño. O me está diciendo, no caigas en esto, no te dejes llevar por aquello, esto no te conviene, confía en mí, yo te acompaño, no estás solo. ¿Qué me dice Jesús? Es una respuesta que cada uno tiene que hacer. Yo tendré que responder a las mías. Porque a veces nos pasa la vida, y se los digo por experiencia, que entramos, salimos, vamos, celebramos, hablamos con una persona, con otra, se da un sacramento, se da una boda, un bautizo, en fin, todo sí. Pero a veces ya lo hacemos casi, no es que no se crea, claro que se cree en Dios, pero ya no lo escucho. Hay una oración que los sacerdotes decimos antes cuando nos revestimos, que dice, Señor, que esta misa sea como mi primera misa, como mi última misa, como mi única misa, dando a entender que yo me tengo que centrar en lo que voy a hacer aquí. Voy a tomar al Señor con mis manos. Y a lo mejor ya me acostumbré. Y se lo digo que me pasa a mí, que soy sacerdote, pero es que nos pasa a todos. Nos acostumbramos. No nos hemos acostumbrado a tener cosas que luego perdemos, y ya cuando las hemos perdido es cuando las valoramos. ¿No será que a veces me escucho más a lo que siento, escucho más al egoísmo, escucho más a la pereza, escucho más a la ira, a la indignación, a la rabia, a lo que traemos cada uno en nuestro corazón, y dejo de escuchar a Jesús? ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Por dónde me está llevando? ¿Qué quiere que haga? Probablemente no les voy a dar ninguna respuesta, porque es una respuesta que cada uno tendrá que encontrar. Pero es que cada uno tendrá que preguntarle al Señor, ¿qué me dice a mí ahora, en este momento? Porque si Dios habita en nosotros, y así que somos templo del Espíritu Santo, me está hablando. Pero es que una cosa es que hable, como digo, el ruido de la calle, que se escucha, rumores, y otra cosa es que yo preste atención a lo que me dice. Y para eso tengo que dar un espacio, para escuchar y decirle, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor habla a través de los evangelios. El Señor habla en la Eucaristía, por supuesto, habla en el sagrario, pero también habla en la casa, también habla cuando yo le pregunto una cosa, también habla a veces en una canción, con una persona, cuando se cruza alguien en mi vida, está hablando. El Señor habla de 1000 formas. Ahora, ¿realmente lo escucho? ¿Realmente presto atención a eso o estoy ensimismado? ¿Se acuerdan del evangelio de los discípulos de Maús? Dice que iban los 2 discípulos caminando y Jesús se puso a caminar con ellos. Ellos ni cuenta se dieron. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando Jesús les habla y les dice, ¿por qué van tan llenos de tristeza? Pero no se dieron cuenta en qué momento empezó a caminar con ellos, en qué momento iba con ellos, en qué momento estaba con ellos, hasta que Jesús habla. Y es cuando empiezan, y eso ellos responden. Pero ¿cuántas veces Jesús me está hablando de algo y yo le digo nada? Porque estoy encerrado en mi mundo, en mis cosas, en mi enojo o en lo que sea, y no presto atención. Y Dios nuestro Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tengo que estar abierto. ¿Qué quieres, Señor, de esto? ¿Por qué permites esto? ¿Hacia dónde voy con esto? ¿Qué me estás diciendo a través de esta dificultad, de este problema, de esta pena, de esta? ¿Qué es? ¿En qué quieres que vaya? Porque les garantizo que Dios quiere lo mejor de todos nosotros. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Dios quiere que yo, pero quiere que lo escuche, para que escuchándolo yo pueda seguirlo a Él, no seguir mi corazón o no seguir otros deseos de devolver el golpe, de ira o de cualquier cosa, da igual. Ahora nos toca a nosotros escuchar al Señor. Ahora nos toca a nosotros detenernos un momento y decir, Señor, ¿qué quieres? Te escucho, háblame. Cuando Samuel, en el Antiguo Testamento,
el Señor le habló, le decía: Samuel, Samuel. Y Samuel, que no conocía al Señor, iba con Elí, que era el maestro, y decía: aquí estoy, ¿qué quieres? 3 veces se lo hizo, hasta que Elí dijo: es el Señor. Dile: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Presto atención. Pues ahora es el momento de prestar atención a Dios. ¿Qué quiere Dios en este momento para mí? No que me va a pedir, no me va a decir: quiero que ayudes a fulano. No, ¿qué quiere en este momento? Para que yo sane. ¿Qué quiere en este momento? Para que yo tenga paz, para que recupere la esperanza, para salir de esta circunstancia, esta situación. ¿Qué quiere? Él me lo va a decir, pero también me va a decir probablemente que tengo que cambiar algunas cosas en mi vida, pero primero tengo que escuchar. Cuando una persona dice: es que Dios a mí no me habla, pues si Dios, lo que no pares de hablar, nos está hablando todo el día y a todas horas. El problema está en que nosotros no lo escuchamos, que nos pasa como el ruido, que nos llenamos de cosas, de actividades, de mil circunstancias, que nos dejamos llevar por las apariencias, por los vestidos resplandecientes, por otras cosas. Celebraba hace unas semanas una boda, muy bonita boda, pero y todo estaba muy bien, pero me sorprendió porque al final, comentando con unas personas en la boda, decían: qué bonita boda. ¿Te fijaste las flores? ¿Te fijaste el altar? ¿Te fijaste el vestido de la novia? ¿Te fijaste no sé quién? Y ninguno habló del sacramento, ninguno habló del amor, ninguno. Entonces, a veces nos pasa eso, que me fijo de la periferia, me fijo en las cosas que no son. Yo no digo que no ayuden, por supuesto que ayuda. Todo eso hace más bonito, pero ¿qué es lo importante? Escuchar. Escuchar, sobre todo, por nuestro propio bien, Escuchar para que tengamos paz, para que recuperemos la esperanza, para que vayamos caminando en medio de las dificultades, que no escuchemos el corazón lastimado, herido o enojado, que me diga que esto no tengo que hacerlo, que esto sí, que cómo es posible, que no, escucha al Señor y Él te va a marcar la pauta y Él te va a decir y Él te va a dar los argumentos o los que sea. Estar atentos a Dios, que no nos pase como los apóstoles, que se fijaron en cosas y dejaron. ¿Cuántas veces habrán lamentado que estuvieron 3 años con Jesús y después de que se fue ya resucitó? ¿Cuántas veces habrán dicho: ¿por qué no aproveché más para estar con Él, para verlo, para tocarlo, para compartir esto? Porque se acostumbraron. Que no nos pase lo mismo, que vivimos una fe acostumbrada a ritos, a gestos, a cosas, y hayamos perdido el centro, que es Jesús, que es nuestro Señor, que es Dios, que es su amor que nos tiene, que es el deseo que tiene de redimirnos, que es el deseo que tiene de salvarnos, que es la guía que me está mostrando. No lo perdamos de vista. Y luego vendrán dificultades y por supuesto le diré: ayúdame con esto, sálvame de esto, quítame esto, pero que nunca lo deje de ver a Él, que no me quede con la periferia, sino que siempre me encuentre y me quede con el Señor en mi vida. Así sea. Creo en un solo Dios, solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que tengan buena semana. Que Dios les bendiga a todos.